y las biomoléculas son los componentes que constituyen a los seres vivos. Es decir, son unas moléculas que cumplen prácticamente todas las funciones en los sistemas biológicos, ¿sí? ¿Listo? Entonces las biomoléculas son los constituyentes de los seres vivos, ¿sí? Es decir, esas biomoléculas cumplen todas las funciones en los sistemas biológicos. Por lo tanto, también esas biomoléculas pues tienen diferentes formas, ¿sí? Diferentes tamaños, diferentes estructuras y diferentes constituciones. Pero a nivel atómico, a nivel molecular, hay unos constituyentes importantes en estas biomoléculas que son los bioelementos. Es decir, que hay unos bioelementos que son los constituyentes de estas células. Y ellos se mezclan entre sí, se combinan entre sí para conformar todas las biomoléculas, ¿sí? Prácticamente todas las biomoléculas. Entonces, estas biomoléculas, ¿sí? Están constituidas por unos bioelementos. ¿Listo? Y estos bioelementos, ¿sí? Existen muchos elementos y todos los elementos en la tabla periódica. Pero de esos elementos que están en la tabla periódica hay unos bioelementos, es decir, unos elementos que están en grandes cantidades o que son los constituyentes principales de los seres vivos. ¿Sí? De los seres vivos. Y esos bioelementos son el carbono principalmente, luego el hidrógeno, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, ¿sí? Entonces, estos son los bioelementos principales, ¿sí? Son 6 bioelementos. Sin embargo, hay otros porque hay otros bioelementos que están presentes también en las biomoléculas, pero los más importantes, los principales, son estos 6 bioelementos. Estos 6 bioelementos tienen unas características muy importantes, ¿sí? Unas características muy importantes. Y dentro de esas características de suma importancia es que estos bioelementos sí permiten la formación de enlaces covalentes. ¿Sí? Existen diferentes tipos de enlaces, ¿sí? Y estos bioelementos forman diferentes tipos de enlaces, pero cuando están en las biomoléculas, esos bioelementos forman única y exclusivamente enlaces covalentes. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo o cómo sabemos que es un enlace covalente? De acuerdo a la electronegatividad de los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Y la electronegatividad es una de las propiedades que tienen los elementos en la tabla periódica y es un patrón por el cual se ordenaron también los elementos en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, los elementos están ordenados de esa forma. Es decir, que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. ¿Sí? Y de forma inversa, es decir, de derecha a izquierda, ¿sí? Y de arriba hacia abajo la electronegatividad disminuye. Entonces, teniendo en cuenta la electronegatividad, o más bien la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están formando un enlace, podemos inferir que estos bioelementos, sí, que son los que conforman las biomoléculas, permiten la formación de enlaces covalentes. ¿Sí? Y de acuerdo a la escala de Pauli, los enlaces covalentes son aquellos cuya diferencia de electronegatividad es menor a 1.4. ¿Sí? Y entonces un enlace covalente puro es aquel enlace, ¿verdad?, cuya diferencia de electronegatividad de los elementos que lo forman es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con base a la electronegatividad, nosotros podemos determinar qué tipo de enlace es, pero estos bioelementos aquí en las biomoléculas forman enlaces covalentes. Listo. También estos bioelementos permiten la formación de enlaces múltiples. ¿Qué quiere decir enlaces múltiples? ¿Sí? Permite formar enlaces sencillos
¿sí? Enlaces dobles, enlaces triples, ¿sí? Cuatro enlaces. ¿Sí? ¿Eso de qué depende, jóvenes? La formación de los enlaces, los enlaces múltiples, ¿de qué depende? De los electrones de valencia. Si cada uno de estos átomos tiene electrones de valencia, por ejemplo, el carbono tiene cuatro enlaces, cuatro electrones de valencia, por lo tanto permite formar cuatro enlaces. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, por lo tanto puede formar un solo enlace. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero eso no quiere decir que pueda formar 6 enlaces. ¿Por qué? Porque estos elementos, todos estos elementos forman enlaces porque ellos quieren cumplir con la regla del octeto o quieren parecerse a los gases nobles, es decir, que en su último nivel de energía tener 8 electrones. Eso es la regla del octeto, ¿sí? Y esa regla la cumplen los gases nobles. Por lo tanto, todos los elementos en la tabla periódica quieren parecerse a los gases nobles de esta forma o en términos electrónicos, que es lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, estos bioelementos permiten la formación de enlaces múltiples, enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, ¿sí? También, estos bioelementos permiten formar diferentes tipos de estructuras, es decir, estructuras lineales o estructuras alifáticas, ¿sí? Estructuras ramificadas, ¿sí? Estructuras cíclicas, estructuras heterocíclicas, etcétera, ¿sí? Estos bioelementos también permiten la formación de estructuras tridimensionales, como por ejemplo en el caso de las proteínas. De estructuras tridimensionales. ¿Sí? Y algo muy importante es que estos bioelementos también permiten la formación de grupos funcionales. ¿Sí? Esos grupos funcionales ya ustedes los vieron en el colegio. ¿Sí? Y esos grupos funcionales, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amida, ésteres, etcétera, etcétera, éteres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existe un gran número de grupos funcionales, ¿sí? Y estos bioelementos pueden formar gran cantidad de esos grupos funcionales.